Híjoles, Apple, una manzana con sombrero. Pow. Bienvenidos a este episodio de Híjoles Mom. Su amigo Pedrito Mendrugo les da la más cordial de la bienvenida a este videoblog que lo hacemos con tantas ganas y con tanto entusiasmo, y para ello me voy a comer una manzana con pimienta. El video de hoy es muy especial porque es una entrevista a un personaje al que admiro mucho y desde hace tiempo quería conocerlo y quería entrevistarlo. Por fin se dio, y fue a raíz de una reseña que escribí hace tiempo sobre un show del cantante Jorge Drexler. Fue por medio de este artículo que descubrí quién es Alexis Díaz Pimienta, poeta, escritor, repentista, trovador, cubano, rumbero, guajiro. Y adjetivos sobrarían para describir a ese talentoso señor, pero mejor dejemos que él mismo se presente. Hola, soy Alexis Díaz Pimienta, escritor y repentista cubano, director de la Cátedra de Poesía Improvisada de La Habana, y bueno, estoy aquí en Nueva York por segunda vez. Mira, un repentista es un improvisador de versos, un improversador, como yo le llamo. En Cuba se le llama repentista, igual que en Brasil, a lo que en otros lugares se les llama de otra manera, pero que son el equivalente al improvisador de décimas en Cuba. El repentista, trovero, trovador, guapanguero, cantor de mejorana, galeronista, regueifeiro en Galicia, versolari en el País Vasco. En todos los lugares del mundo y en todas las culturas y en todas las lenguas hay un equivalente al repentista cubano. En el caso nuestro, la improvisación se hace siempre en décimas, como parte del complejo del punto cubano o punto guajiro, música de origen rural, de origen campesino. Lo que sucede es que la décima no tiene apellido reduccionista, la décima no es ni guajira ni urbana, la décima es una estrofa clásica, es una estrofa que nació en cuna culta y que aunque los campesinos la han seguido cultivando durante años, siglos, en los campos de toda América Latina, la décima hace mucho tiempo que llegó a la ciudad y que ha generado también un movimiento de décima escrita y de décima oral, urbana, que tiene otros registros y otras connotaciones. O sea, ahí en esas aguas me muevo yo. Yo comencé como niño en el mundo de la música guajira, porque mi padre era guajiro, pero luego ya yo fui un niño de la ciudad, un hombre de La Habana, de la capital, y luego he estado durante 20 años viviendo en España y recorriendo el mundo. Por lo tanto, mis décimas rompen un poco con la ortodoxia de la décima tradicional y se mueve por aguas un poco más rupturales, ¿no? Pimienta viene de una tradición familiar de repentismo, su padre lo era, sus hijos lo son. Sin embargo, a él le gusta citar al guapanguero mexicano Guillermo Velázquez con la frase "el improvisador nace haciéndose", con lo cual nos quiere decir que es algo aprendible, es algo enseñable, es cuestión de trabajo, de práctica, de soltarse un poco. Incluso en el taller que nos impartió nos dijo lo importante que es mover las manos a la hora de improvisar y hacer poesía. Lo importante para nacer repentista, para nacer improvisador, es confiar en que haciéndose es como se hace. La praxis, la práctica continua de la improvisación es la mejor escuela. La improvisación es una máquina de movimiento perpetuo. Si dejamos de moverla, si dejamos de ejercitarla, se atrofia. Sí, exactamente. La improvisación ha estado mal vista durante mucho tiempo e incluso actualmente se utiliza como un término denostativo para hablar de las cosas mal hechas, rápidas, sin previa elaboración o sin la elaboración necesaria, ¿no? La improvisación poética no es eso, no es que no haya técnica, no es que no haya elaboración, hay mucho trabajo detrás, hay mucha
técnica y mucho trabajo subterráneo, por decirlo de alguna manera, en el resultado que percibe el público como improvisado, ¿no? Como final. Tiene mucho que ver con lo que me has contado del jazz, ¿no? Hay una estructura, una macroestructura, y dentro de esa estructura uno se mueve reacomodando ideas, pensamientos, reflexiones y actualizándolas en performance. Por eso yo siempre digo que no hay que mirar la improvisación por encima del hombro. Es un trabajo muy fino, muy difícil, y en el que hay que dominar muchos pedacitos, muchas artes distintas para poder dar un resultado más o menos halagüeño, estéticamente positivo. Vamos a empezar a crear nuestro colchón acústico para llenar de ondas octosilábicas el ambiente. Comenzamos. 1, 2 y 3. La, la, lero, lero, la. La, la, lero, lero, la, la. Otra vez. La, la, lero, lero, la. La, la, lero, lero, la, la. Otra vez. La, la, lero, lero, la. La, la, lero, lero, la, la. Más alto. La, la, lero, lero, la. La, la, lero, lero, la, la. Más alto. La, la, lero, lero, la. La, la, lero, lero, la, la. Más bajito. La, la, lero, lero, la. La, la, lero, lero, la. Hay un niño durmiendo. La, lero, lero, la. La, lero, lero, la, la. Normal. La, la, lero, lero, la. La, la, lero, lero, la, la. La, la, lero, lero, la. La, la, lero, lero, la, la, lero, 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 la, la, lero, lero, la, la, lero, lero, la, o la, la, lero, lero, la. 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 Y la, la, lero, lero, la, 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 lero, lero, la, 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 lero, lero, la, 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 lero, la. La, la, lero, lero, la. La, la, lero, lero, la. La, lero, 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 la, la, la. La, la, lero, lero, la. Un aplauso por ustedes. Muy bien. Mira, yo me muevo en las dos áreas, ¿no? En la poesía escrita, en la narrativa, en la literatura escrita y en la oral. Y en la oral específicamente en la improvisada. Son dos mundos distintos, dos mundos paralelos, que a veces se encuentran, se tocan, pero muy tangencialmente, y que a mí me han servido para hacer esta especie de ornitorrinco en el que me he convertido, ¿no? Hago de todo un poco, teatro, poesía, literatura para niños, novela, ensayo, y me dedico a la improvisación, compongo canciones, hago un poco también de juegos de oralitura. Y claro que hay dos maneras distintas de enfrentarse al hecho poético. Para nada, yo utilizo ni los mismos recursos, ni el mismo aire, ni el mismo tempo cuando escribo un poema que cuando improviso una décima, o cuando escribo un poema en verso libre que cuando improviso un soneto. Quiere decir que la improvisación tiene su propia regla, su propia gramática, su propia estética, y como yo la conozco, la he estudiado y la pongo en práctica, la respeto. Y la literatura tiene otro ritmo. O sea, yo he tardado 2 años, para que tengas una referencia directa, 2 años y un poco más en terminar mi libro de décimas a Nueva York. Y si contamos el número de versos que tiene ese libro, te puedo asegurar que en cualquier noche de canturía yo improviso más versos de lo que hay en ese libro, más décimas, en una noche. Sin embargo, he tardado 2 años en escribir un libro de décimas para Nueva York, porque son dos formas distintas de asumir el hecho poético. Que tenemos muchas palabras. Tenemos muchas palabras. Tenemos muchas palabras en el repertorio que deberíamos usar. Tenemos muchas palabras dentro de este repertorio que cada uno posee, y la debemos usar. Y las debemos usar para reavivar el lenguaje y Para reavivar el habla, porque el lenguaje es muy largo. Para reavivar el habla. Casi siempre lo que hace el bardo improvisador es sustituir palabras utilizando sinónimos. Si una palabra es muy larga, tiene 3 sílabas, 4, buscas alguna de 2, buscas alguna de 3 para acortar ese verso. Si la palabra es muy corta y necesitas más sílabas, buscas alguna de 3, buscas alguno de 4 para alargar ese verso. Es un juego de acomodo. Por eso yo les decía que ampliar el vocabulario es útil para el poeta, porque tiene más terreno donde poder escoger, porque tiene más terreno para buscar y cambiar y después sustituir y siempre decir lo mismo.
Porque lo importante es eso, decir lo que hay que decir y no decir otra cosa. Si tú me hablas de la comida y dejas que la prosodia te haga hablar de los camiones, ya dejaste de decir lo que debías decir. Y yo te dije la comida. Por lo tanto, es importante que seamos los poetas, que seamos los hablantes, los dueños de ese contexto, de la situación lingüística y del mensaje prosaico que queremos expresar. Si dejamos que la rima, cuando te improvisa estrofa, o dejamos que la métrica, cuando se habla en otoñol, nos lleve por otro rumbo, estamos perdiendo el juego. Esto es un juego entre dos, la lengua por una parte y el hablante por la otra. Y el que gane es el que dice lo que quería decir. No sé si me explico bien. Y no para todo. Yo se lo decía hoy a uno de los alumnos, ¿no? Hasta para escribir. Cuando uno escribe literatura, el primer texto es un texto improvisado. Tardarás más en encontrar las palabras y las reflexiones, lo que quieres decir, si no tienes habilidades lingüísticas que te permiten trabajar en esa búsqueda. Por lo tanto, el desarrollo de técnicas de la improvisación para la literatura escrita, yo creo que sería muy bueno para los escritores. Yo conozco muchos escritores que tardan a veces 10 años en escribir una novela, porque les cuesta mucho trabajo buscar, encontrar. Yo creo que la capacidad de hallazgo, de búsqueda de las técnicas de la oralidad aplicadas a la escritura te pueden ayudar en ese camino, sobre todo en acelerar el proceso, ¿no? Y luego ya dejar el resto del trabajo para lo que lleva la literatura escrita, que es corrección, versiones distintas, revisión del texto, reacomodamiento de la secuencia, etc. Entonces sí creo que la improvisación, yo propuse ahora en el Congreso de la Lengua en Puerto Rico que se utilizara la improvisación como aliada, complementaria para la enseñanza de la lengua española y para la enseñanza de la poesía en las escuelas. Pero he tenido alumnos de todo tipo, actores de teatro, actores de cine, dramaturgos, cantautores, poetas, escritores, filólogos, gente que utiliza lo que aprenden en mis cursos para desarrollar luego otras carreras y otras manifestaciones artísticas. Es más una filosofía de vida quizá. Es una forma de vivir, es una forma de vida, sí. Muchas veces no sabemos ni la medida que tienen las frases que utilizamos. Decía Tomás Navarro que en el idioma español la unidad fónica, centro, la unidad básica es el octosílabo hablado. Y casi siempre nosotros, sin darnos cuenta, en la casa, en el trabajo, en la vida, usamos los octosílabos. Para ponerle un ejemplo y que sea fácilmente localizable en la vida cotidiana cada uno, piensen ahora en los refranes. Casi todo el refranero popular en español está lleno de octosílabos, aunque no nos demos cuenta. Sí. No por mucho madrugar amanece más temprano. El que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Los eslóganes políticos, hasta la victoria siempre, patria o muerte venceremos, para hablar de los cubanos, que son los que más conozco. Los textos publicitarios, los titulares de prensa, casi todo está pensado con medida octosilábica porque es lo que más nos cala como hablante y receptor. Por lo tanto, fácilmente cuando tomen la medida cuando tomen la costumbre de hablar con esta medida, se van a dar cuenta todos de que sale hasta sin ser conscientes de que lo hacen. Y les sale natural, porque todo el mundo lo hace. Buenos días, compañeros. La frase salutativa. Buenas noches, ya me voy. La frase de despedida. Bueno, que vayan con Dios. Otra frase